Es interesante cuál falta. Me parece muy bueno. Muy bueno para que podamos tomarlo y dar una explicación. Yo empezaría por la dignidad humana. Empezaría por la dignidad humana. ¿Qué significa que el hombre sea digno? ¿Desde cuándo es digno? ¿Hasta cuándo? Bien, desde el momento de la concepción, el hombre tiene dignidad. ¿Por qué? Es un valor en sí mismo. ¿Por qué es un valor en sí mismo? ¿Y por qué es un valor en sí mismo? Es único, es una naturaleza. Sí. ¿Está hecho a la imagen de Dios? Claro. Mira, esa respuesta es la única que yo encuentro como fundamento final. Porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Filosóficamente, yo podría argumentar muchas cosas, pero no he encontrado otro fundamento de una dignidad objetiva. Objetivamente, yo puedo decir que somos el ser más desarrollado de la Tierra, que tenemos un grado de ser superior, etc. Ahora, que me dé lo que yo necesito para poder decir que la persona tiene dignidad y que por eso necesita ser respetada, necesita ser perfeccionada, necesita hacer todo lo que necesita la persona. Solamente me lo da la participación que yo tengo en ser con Dios. Y el tipo de participación, porque todo, ustedes entiendan esto. La realidad, ¿saben qué es la realidad? ¿Cómo defino yo la realidad? La realidad es Dios y su creación. Nadie me pudo decir nada que no a esa definición. Es así, Dios y su creación. Esa es la realidad. Por eso, ¿el demonio es real? ¿Y sí? ¿Quién lo creó el demonio? Dios. Y Dios lo creó. Ya vamos a leer un texto del genial padre Castellani sobre eso. Si me hace recordar, lo buscamos y lo leemos. Pero claro, por eso el demonio es real. Se habla mucho del demonio hoy. ¿Sí? Ah. Ahora puede ser, pero hace un tiempo no se habla. No se habla. ¿Saben dónde hablaban del demonio? En la iglesia protestante. ¿Hablan? Entonces la gente quería escuchar cosas. ¿Por qué parte de la realidad? Es parte de la realidad. Bien. Entonces, si esa es la realidad, yo como persona, mi relación con Dios y el tipo de relación es lo importante para decir que somos dignos. Porque justamente, si la realidad es Dios y su creación, nosotros somos parte de su creación. Pero todo lo otro también es su creación. También viene de Dios, también tiene su ser en Dios. Todo. Entonces, ¿qué nos haría distinto del resto? Cuando nos ponemos materialistas, que hoy tenemos también filosofías materialistas, ¿qué es una filosofía materialista? Que solamente cree en las cosas materiales. O sea, no hay nada trascendente, podríamos decir. Evita la trascendencia, Dios, en este caso, y nos quedamos solamente con lo inmanente, con lo que está acá. Cuando nosotros vivimos en una filosofía así, que la mayoría o muchas de las personas que uno creen en esto, o sea, yo no creo en cosas que no puedo ver, que no puedo tocar, que no se pueden demostrar, esas cosas no. Yo creo en la ciencia, porque soy una persona racional, eso ya pasó de moda, eso no tiene mucho sentido hablar de eso es fe, eso vos ocupate de eso en tu ámbito privado, así. ¿Así o no? Bien. Entonces, en ese sentido, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que pensar. Ellos no pueden tener nunca una definición objetiva de por qué nosotros somos mejores que un caballo o que los pollos, a los cuales estamos matando, ¿no? O por qué somos mejores que objetivamente, ¿no?
O sea, un solo criterio me habla. O sea, ¿por qué? Porque me puedo empezar a plantear objeciones a todo criterio que me pongan. ¿Por qué? Porque el criterio es inmanente. Porque el criterio será inmanente. Pero eso pasa o no. Hay gente que, ahora yo escuchaba la otra vez en un video, una persona que decía, bueno, mira, tenés un niño por ahogarse y un perro por ahogarse. Porque él acaba de decir que él lo quería más los perros que las personas. Porque las personas son malas y los perros. Y entonces, cuando le ponen el ejemplo de decir, no, bueno, ¿y qué pasa si él termina diciendo que el perro, obviamente, quiero ver la situación, pero pasa que toda esta corriente que hay hoy, el ecologismo, ¿sí? El animalismo, son consecuencias netamente de no entender el papel, el rol de la dignidad de Dios. Ahora, además de ser imagen y semejanza, ¿qué le dijo Dios a Adán? Domina la creación. Tan simple como eso. O sea, la creación está al servicio de el hombre. ¿Hay que destruirla? No. Claro. ¿Hay que cuidarla? Sí. ¿Para qué hay que cuidarla? ¿Por qué? Primero porque es una creación de Dios. Y después, porque para que todo el mundo pueda tener lo que tiene que tener. Es básico, simple, pero hay gente que no lo entiende y no lo puede entender. No lo puede entender ¿por qué? Porque no cree. ¿Sí? Cuando no se cree, es más difícil. Pero igual nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poder explicar que el hombre es el ser más perfecto que hay, porque Tomás de Aquino, en las 5 vías son vías filosóficas. No tienen nada que ver con la teología todavía. ¿Sí? Es pura filosofía. Y ahí sí es donde yo puedo dialogar con todo el mundo, no solamente con los cristianos. Y eso es importante. Entonces nosotros tenemos el más alto grado de perfección y nos han participado, porque la cuarta vía tomista es la vía de la participación. Lo que ha participado con Dios. Entonces, Dios es el ser más perfecto de todos, y podríamos decir la vía de la participación en la perfección de Dios. Dios, al ser el ser más perfecto de todos, nos ha participado en su máxima perfección, que justamente, bíblicamente, es su imagen y semejanza. Y así. Y ahí es donde nosotros tenemos dignidad. Desde que somos concebidos, porque ahí Dios nos regala el alma, hasta que nos la quita. O sea, que decide que el alma se separe del cuerpo. ¿Sí? ¿Quién es la única persona en la historia que no vivió separación de alma y cuerpo? No, la Virgen. La Virgen. La Virgen María. Bueno, Cristo es otro tema, ¿sí? A Cristo, ¿sí? La Santísima Virgen. Por eso se dice, la Virgen murió Y resucitó. No, claro, no, la pregunta es, ¿murió? Si entendemos esto es interesante, porque si entendemos la muerte como dejar de respirar, sí. Pero si entendemos la muerte como separación de alma y cuerpo, no. ¿Me explico? Es interesante, ¿no? Yo la verdad es que me contaban esto los sacerdotes que hacen doctor de teología. Pero son distinciones muy finas, ¿no? Claro, por eso fue asunta al cielo, en alma y cuerpo. ¿Sí? En ese momento. Bien. Vamos. Dignidad humana. ¿Cuáles son las problemáticas de la dignidad humana hoy? Las que tenemos en el aborto, una. ¿Sí? No se reconoce esa dignidad humana. De hecho, hay una teoría sobre la progresividad de la personalidad. Como que vos vas a tener más dignidad a medida que vayas creciendo, que vayas creciendo. O sea, ¿qué es más digno? Un bebé de 9 meses que un bebé de 1 mes, que alguien en gestación. ¿Sí? ¿O qué es más digno? Claro, el problema es cuando llegas a la etapa final de tu vida y ya no sos tan digno porque ya te quieren matar. ¿Ah?
Claro, ya te quieren permitir poder elegir la muerte. Bueno, ahora sí puedo elegir la muerte, no hay ningún problema. Es complejo. Es complejo lo de la eutanasia. Porque son leyes que se van a ir dando, quieren sacarlas y es, no hay. Está en agenda. 20, 30, no sé si Sí. forma parte de esa agenda. Así que bueno, la dignidad humana tiene ese fundamento y se da en ese sentido. Hay que defenderla siempre. Por ejemplo, vida, techo, trabajo. También. Entonces, el que no tiene trabajo tiene problemas de dignidad. Tan simple, ¿no? Por eso es que es importante agregar el tema del trabajo, ¿no? a la defensa de la vida. Porque nosotros queremos vidas dignas, no cualquier vida. ¿Sí? Queremos que la vida sea digna. Porque entendemos la dignidad de la vida. Ahora, depende la dignidad, y esto es importante también, depende de la dignidad de lo que el hombre haga. ¿O no? Esa dignidad no. La dignidad moral sí, pero la dignidad intrínseca del ser humano no. Porque ¿de qué depende? De que es hijo de Dios. Eso se llama en filosofía dignidad ontológica. Ontológica. Sí. Pero hay personas que confunden la dignidad moral con la dignidad ontológica. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si violó, robó, mató, que volvió a matar, que volvió a violar, y la verdad que nos ahorremos el tema, lo colguemos en cosas para ahorrarnos la bala, lo colgamos, y a otra cosa, mariposa. ¿Hay gente que dice eso? ¿No? A veces te dan ganas de decirlo cuando escuchas semejante revelación, ¿no? A veces sí, ¿no? Pero no hay que decirlo. Yo acabo de escuchar de un sacerdote que dice que no debemos poner en duda el amor de Dios hacia mí, hacia la persona. Sí. Que no tengo que esperar ser ángel para amar a Dios. Por todos mis pecados yo lo voy a amar porque Él ya me ama. Sí. Entonces, porque así, por eso hay mucha gente que no tiene fe, que no cree, porque no se siente digno de amar a Dios. Claro, y de ser amado por Dios. Y ahí está confundiendo, mirá, es muy importante, mirá qué interesante lo que decís. Está confundiendo que la dignidad moral con su dignidad ontológica. Él no se siente digno porque justamente no hace lo que tiene que hacer. Todos nos sentimos un poquito así, ¿no? Cuando tenemos conciencia del pecado. Entonces, cuando hacemos una buena confesión, un buen examen de conciencia, uno dice, acá estoy ofendiendo. Dice uno dice, yo no soy digno de que Él se diga. Y así. Pero no estamos hablando de esa dignidad en particular, estamos hablando de la dignidad ontológica. Acá. Por eso es que ves que surgen muchas problemáticas y esas problemáticas son importantes. Entonces, cuando hablamos de la pena de muerte, es un tema. Entonces, algunos dirán, no, es que Tomás de Aquino defendía la pena de muerte. Lo he escuchado. Y es un tema, ¿por qué? Porque tenés que entenderlo a Tomás en su contexto. En el contexto donde no había cárcel, en el contexto donde no había modo por ahí en ciertas medidas de tomar acciones, ¿sí? Y como última instancia, bueno, entonces ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de que Tomás estaba resolviendo un problema coyuntural, no eterno. Lo eterno es la dignidad, ¿sí? Y nosotros tenemos medios para resolverlo. Ahí va. ¿Sí? Vamos. Va caminando. Entonces, todo este problema de la dignidad es más largo, obviamente, porque si no, nos tendríamos que quedar solamente con esto. Solamente en este punto, pero
es mucho más largo. Pero claramente hay problemáticas hoy que la iglesia nos va a permitir pensar. ¿Sí? A ver, la segunda. El bien común. Es el bien común. Acá hay un libro, que se lo recomiendo, yo no sé si llega hasta acá, pero probablemente lo puedan conseguir. Es de Enrique Díaz Araujo, La política del bien común. Es un librito muy cortito y muy bueno. Yo tuve, no sé, una semana leyendo 4 hojas. Porque claro, es muy denso, o sea, muy profundo, muchas cosas que pensar, ¿no? Muy interesante, la política del bien común. Y tiene, le voy a leer un pedacito. Dice, el bien común es mi bien. Pero no en cuanto bien privado, sino en cuanto bien comunitario. Cuantitativamente común por participación, o sea, en cantidad todos participamos de él. Y cualitativamente común por comunicación, porque nos comunica ese bien a todos nosotros. El bien común realiza la perfección de muchas personas, porque el bien es algo que me perfecciona. O sea, así vamos a definir bien, ¿no? El bien es aquello que me perfecciona. Entonces, el bien común realiza la perfección de muchas personas, en nosotros, que no podría concretarse separadamente. Perfección que no le alcanza ningún Robinson Crusoe, aislado en esas relaciones culturales, técnicas, espirituales. La fórmula que lo describe es uno para todos y todos para el todo. No. ¿Sí? Bueno. Claro. Hay que pensar, cuando empezamos a pensar el bien común, una comunidad, ya tenemos que empezar a salir de esas teorías individualistas, ¿no? De que salgo solo. O sea, la comunidad de acá, el trasfondo teológico es importantísimo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, primero, siempre tenemos que iniciar con una conversión cara a cara con Dios. Siempre hay un arrepentimiento, siempre. Yo y Dios. Pero inmediatamente, San Pablo. San Pablo tuvo una conversión, él y Jesús. ¿Por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo tira del caballo y dice, ¿por qué me persigue? Es una conversión, no se metió nadie. ¿Y qué pasó inmediatamente después? ¿A dónde lo mandó? A su iglesia. Y ahí es donde él recupera la vista y donde incluso él impone la mano. Es ahí. Entonces, realmente tenemos que entender que nosotros tenemos una relación personal con Dios, claramente, pero no medimos la fe. Nosotros tenemos una fe comunitaria. Pero ¿qué pasa en otros círculos cristianos? ¿No? Si yo salgo por fe y la fe es personal, no necesito de una iglesia para salvarme. Voy a la iglesia, está muy bien, digamos, porque tengo que predicar, porque hay muchas cosas que tengo que hacer, pero no para salvarme. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque en muchos casos yo digo, casi no hay diferencia. Si ellos tienen iglesia, bueno, más allá de las diferencias sacramentales concretas, yo puedo decir, bueno, creen más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo. No, hay una diferencia que es crucial. ¿Y cuál es la diferencia? Crucial? Es que para nosotros todo esto, bueno, o sea, nosotros dependemos de todo esto para nuestra salvación. Es para eso. Y eso es una diferencia abismal. Porque al principio no se nota, porque es muy chiquita, pero termina siendo abismal. Nos terminamos jugando la salvación. ¿Sí?
Entonces, esa es una diferencia. Entonces, claro, los bienes en común ya no son tan importantes como para nosotros. La vida en comunidad. El primer bien en común que tenemos nosotros es Dios, el bien trascendente. Por eso nosotros políticamente, la doctrina social de la Iglesia es un bien político. No pensamos en Dios, en este caso, ¿no? O sea, el bienes nos pensamos como bienes inmanentes, no los bienes trascendentes. Hay tres tipos de bienes inmanentes. Aquellos bienes externos, que son las posesiones que tenemos, ¿sí? Auto, casa, generalmente los bienes que tenemos. Luego, los bienes corporales, la salud, la fortaleza física. Y luego, los bienes espirituales. Estos son los bienes, nosotros tenemos los bienes inmanentes, ¿sí? Son bienes inmanentes. Y los bienes comunitarios se dan también en ese ámbito, ¿no? De los bienes inmanentes. Entonces, hay cosas que nosotros nos van a ir perfeccionando y nos van a ayudar a vivir mejor y que no podemos hacer solos. La seguridad no se hace sola. Porque por más barrio privado que tengas, tenés un problema de seguridad siempre. Te tenés que aislar demasiado. Incluso lo tenés que hacer en comunidades más chicas, pero sigue siendo una comunidad. Salvo que vos te vayas a meter en un castillo y estés todo el tiempo custodiando vos y tu familia. ¿Me explico? O sea, es imposible. La paz social, la seguridad, todo es comunitario. Pero incluso en términos de las cloacas, ¿se dice acá cloacas, no? Sí. Es algo tan simple que así, bueno, no puedo solo. Si quiero tener un sistema higiénico que me permita tener, necesito de toda la comunidad. ¿Me explico? Ahí va. Entonces empezamos a entender el bien común de esa manera y fuera de un ámbito estrictamente privado. Y es importante porque muchas veces este tema del bien común nos lleva a pensar en ciertos modelos económicos que no les interesan el bien común y que solamente les interesan los bienes individuales y que hay que tener mucho cuidado. Otro tema, hablando de esto, ¿no? Otro tema importante es que la doctrina social de la Iglesia no decanta por un sistema económico o por otro, nunca se explaya porque esto es mejor, esto es peor, en términos de alegar por alguno, ¿no? Decir, no, vamos por acá, vamos por el capitalismo, porque nos condena mucho, o sea, critica mucho a los sistemas, pero dice, bueno, pero puede haber otro, no es que tiene que ser este. No, la doctrina social de la Iglesia no es una doctrina económica, donde establece un modelo económico, ni un modelo político. Entonces te puede decir, mira, la democracia está muy bien, pero después, bueno, si vos querés tener un rey, está muy bien, pero siempre y cuando tengas en cuenta la dignidad humana, tengas en cuenta el bien común, tengas en cuenta, y ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Me explico? Eso es la doctrina social de la Iglesia. Por eso es perenne y le va a todas las sociedades, no solamente a nuestra sociedad, no solamente a nuestra sociedad occidental, le va a toda la sociedad, porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo orden natural. Seguimos. La solidaridad. Bueno, que tiene que ver mucho con el bien común, justamente. Nosotros tenemos que ser seres solidarios. Por ejemplo, el aspecto impositivo, progresivo, es un aspecto solidario, de una sociedad solidaria. No todos pueden pagar la misma cantidad de impuestos. Perdón, yo soy contador, por eso pongo el ejemplo. Entonces, la progresión, es decir, que a uno se le cobre más, porque ganan más,
tiene que ver con un aspecto solidario. No tiene que ver con el castigo más exitoso, como dicen algunos. Nosotros tenemos un personaje que se llama Javier Milei en Argentina, que plantea. No tiene que ver con un castigo puntualmente, ¿sí? Tiene que ver con un aspecto solidario, ¿sí? Como sociedad, ¿no? Ojo con eso, como sociedad, no individualmente. Nosotros tenemos que decidir aspectos sociales. Por eso es que los que gobiernan, si se miran un poquito, decir, bueno, ¿qué grado de solidaridad tiene acá? ¿Y cómo puedo redistribuir todo para que quede más solidario? Pero la solidaridad se malentiende muchas veces y ahora la vamos a entender con otros principios. Pero la solidaridad es darle al otro sin esperar nada a cambio, ayudar sin esperar nada a cambio. Pero podríamos ir a otro principio, de la subsidiariedad, que es el subsidio, que en Argentina para muchos es mala palabra, ¿no? Porque se da mucho y es la base del populismo en Argentina. Acá también, bueno, la subsidiariedad es ayudar a aquel que lo necesita hasta que lo deje de necesitar y para que lo deje de necesitar. Es así. Porque si no se convierte en zángano. Exactamente, ¿no? Claro, uno se ancla en ese sistema y no puede salir. En Argentina hace 40 años teníamos 5.000 planes sociales y tenemos 15 millones. Es un poco complicado, ¿sí? Entonces, es un tema complejo. Pero la subsidiariedad, como principio, es poder ayudar a alguien solamente hasta que esa persona ya no necesite. Y para que no la necesite, que eso es muy importante. Porque si yo la ayudo, digo, bueno, en algún momento no la va a necesitar. Y esa persona vive bien con esa plata. Y nunca la va a necesitar. Por ejemplo, se puede confundir con el asistencialismo. Claro. No, pero justamente, el asistencialismo es solamente asistir. Pero yo, en el subsidio, es ayudar al otro para que no lo necesite. El problema es que nosotros hemos tenido generaciones de personas sin trabajar, que para que no lo necesite tienen que primero entender que tienen que trabajar. Sí. Es como enseñar a pescar, algo así, ¿no? Sí, claro, pero a ver, esa metáfora es interesante siempre porque ¿qué te dice un liberal? No, dale la caña. Sí, pero se está ahogando. O sea, o se está muriendo de hambre. O sea, primero darle de comer, está bien, digamos, uno primero darle de comer, primero curarse, y después enseñar a hacer. Cuando esté capacitado. El problema es que hoy todos pensamos que, a ver, yo he leído muchos libros, me he esforzado, estoy en cierta posición. Yo no puedo pensar que todos tienen mi posición. Hay gente que realmente no tiene idea de lo que tiene que hacer. Basta recorrer calles que no son tan habituales para nosotros. Y que realmente uno dice, esta persona necesita un propedéutico, digamos, una preparación para hacer lo básico, para poder entender que tiene que trabajar. Mira lo que te estoy diciendo. Y mucha gente está metida ya peor en drogas, en alcohol, o sea, es muy complejo. Entonces la sociedad, mientras más demore esta situación, es más dramático el tema. Es más dramático. Entonces la subsidiariedad es una acción completa, no es solamente dar dinero, eso es asistencialismo. Así es. La subsidiariedad es una acción completa que ¿a qué apunta? Al primer principio, a la dignidad del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la subsidiariedad
no se condice con, por ejemplo, estos filántropos. Digo que hay muchos filántropos que, claro, tienen mucho dinero, que lo ganaron sin trabajar, apretando botones en la computadora muy inteligentemente. Entonces dicen, bueno, o sí, quizás no lo sé, pero tienen mucho dinero, excesivamente. Entonces, bueno, yo voy a ser filántropo, entonces voy a ir a tirar billetes por acá, cheque por allá, voy a ver así. Castellani, que es muy ácido, ¿no?, cuando critica, él dice, claro, que ese filántropo no ama al hombre, porque amar es tocar. Y si vos no lo tocas al pobre, no lo amas. Bueno, tocar es como Claro, pero, o sea, no sé si me explico. O sea, yo, si soy un filántropo, vos tenés sed. Yo te hago así. Y me voy. Porque me da asco. Porque yo no me mezclo con gente como vos. O sea, un estilo Madre Teresa. Claro. Muy bien. La Madre Teresa no era una filántropa. No. Ella era una santa. Ella entendía el amor de Dios en el otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tocar. Tocaba cosas. A mí me gusta la anécdota de la Madre Teresa, donde ella se mete en un templo abandonado. Es un templo que tienen ahí en Calcuta. Se mete en un templo abandonado y empieza a traer leprosos y gente así. Entonces, claro, la gente ve eso de Madre Teresa, de todas las hermanas, y dice: che, pero no usó el Pablo, lo que le pasa ahí. Y va a la policía y dice: quiero que lo saquen. Y quieren que lo saquen, y ella cada vez tenía más leproso, quiero que la saquen, más leproso. Entonces, bueno, el jefe de policía se cansa, va, entra, así como entra, sale y le dice: yo la saco si ustedes hacen lo mismo que hace ella. Si ustedes hacen lo mismo que está haciendo esa mujer, yo la saco. Pero ahora no puedo sacar. Porque él vio que ella tocaba. ¿Sí? Y no es lo mismo. Vamos, volvés a entender por qué. ¿Cuál es la gran diferencia? Que justamente tiene que ver con el principio que faltaba, ¿no? Al principio, ¿se acuerdan? Entonces, la subsidiariedad, de nuevo, si la pensamos en términos puntuales de dignidad humana, termina en el trabajo. ¿O no? Claro, sí. Termina en el trabajo. Sí, pero para eso hay que crear conciencia también. Claro, justamente a eso digo. Hoy estamos en una situación donde hay que tener una propedéutica para poder dar un buen subsidio. O sea, una preparación para que la gente entienda que eso que se le está dando no es un regalo. Y que tiene un fin determinado. Sí. La subsidiariedad es parte de la justicia. Claro. Darle a cada quien lo que le corresponde. Por naturaleza. Y eso sería la posibilidad. Sí. La subsidiariedad yo la entiendo mucho más fácil como cuando se educa o se forma a los hijos. O sea, nosotros los vamos criando, pero vamos metiendo la conciencia de que lo que queremos es que sea libre. La libertad se alcanza a través de la propia subsistencia, ¿no? Sí. Yo me sustento a mí mismo. Muy bien. Es ayudarles. Y lo mismo puede uno hacer con cualquier otra persona. Por ejemplo, yo subsidié a varios de mis sobrinos. Entonces, ya ahora son profesionistas. Ahí ya no me tienes que estar pidiendo, al contrario, pues dame. Totalmente. Sí. Totalmente. Claro, ahora lo puedes llamar y decir: me invitaba a comer, ¿no? Porque... Claro, No te cobro, pero. no, Lo han hecho. pero perfecto, claramente. Claramente, el subsidio tiene que ver entonces con subsidiar la dignidad de la persona. Podríamos decir así, ¿no? Mejor que lo primero. Que subsidiarlo en todo para que esa persona sea cada vez más perfecta, más digna. Y libre. Pero ojo con el concepto de libertad, mucho ojo con el concepto de libertad, porque el concepto de libertad que nosotros necesitamos manejar es una libertad que, primero que nada, no tenemos coacción para poder elegir lo que tenemos que elegir, y segundo que nada, que ese para qué
es que lo que tenemos que elegir es el bien. Es eso, que nos perfecciona. Porque muchas veces se piensa que la libertad es poder elegir entre el bien y el mal. Y eso no es libertad. Porque si no somos presos del pecado. Bien, subsidiariedad. Destino universal de los bienes. En este caso, se habla de propiedad privada. De nuestra propia propiedad, ¿no? De esa propiedad que nosotros manejamos y que muchas veces tiene que estar al servicio de la perfección de la totalidad. Justamente. Si los bienes no están al servicio de la perfección mía primero, no deja de ser bien. Deja de ser bien. Cuando a mí no me perfecciona, deja de ser bien. Y cuando no perfecciona a través de mi perfección al resto, también. Comunitariamente, nosotros necesitamos entender que los bienes, en general dicen, son prestados. Y todo esto tiene que ver con, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Y los bienes, el dinero, que se maneja, hay que entenderlo de esa manera. Si nosotros entendemos que el destino universal de los bienes es que estos bienes están para la perfección de todos y que yo los tengo temporariamente, en términos teológicos, ¿no? Porque Dios me ha dado para administrarlos, yo tengo que utilizarlos para la perfección de la comunidad, para el bien. Y esto rompe con el individualismo muy fuertemente, con el capitalismo. Acá voy a hacer la aclaración. Entendido como el capital como centro y no como la persona como centro. A mí me gusta hablar de un humanismo con economía de mercado. Que es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, porque a veces se confunden los términos. O sea, yo, para no ser tan técnico en ese sentido. La economía de mercado es la economía que naturalmente se da, los intercambios, también. En ese sentido, nadie va a querer ir a un esquema de planificación central comunista cubano, nadie. ¿Sí? Ahora bien, con el hombre en el centro. Con el hombre en el centro. Eso es importante. Si lo olvidamos, un principio, ya empiezan, todos los otros principios empiezan a variar, todos se mezclan. Sobre todo el de la dignidad humana, que está en base. Por eso lo pusimos primero. Otro. Ya estamos terminando. La participación. En términos de participación, o sea, ¿importa que participemos o no importa? Sí, como Claro. ¿Importa? Claro. Pero yo soy uno. ¿Quién se va a dar cuenta si no participa? conciencia. ¿Ah? Que yo vote o no vote. Si igual ganan por millones de votos. ¿Ah? A mí me pasa, yo vivo en Salta. Salta tiene una participación muy pequeña a nivel territorio del país en general, todas las provincias del norte. Claro, las elecciones en Argentina para presidentes se definen en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Ahí es donde hacen campaña. Si van al norte, me ve, suerte. No, ahí no. Ahí más o menos, ¿sabes? Pero en Buenos Aires es donde se define, digamos, claro. ¿Por qué importa para nosotros que participen? Es importante. Hay un sentido de reciprocidad que tenemos que entender acá. Ustedes vieron cuando sale de una institución alguien que es superlativo, magnánimo, alguien que, por ejemplo, gana un Nobel. Esta persona ganó un Nobel. Por ejemplo, nosotros lo teníamos a Favaloro, un médico muy importante, muy reconocido a nivel mundial, porque fue el creador del bypass. El
espero que nadie toque ponerse uno, pero claro, como creador de los espacios, campeón, ¿qué pasa? Él sale de la escuela pública. Entonces, claro, la escuela pública y su escuela, vos entrás y nadie apaga, por supuesto. ¿Por qué? Porque le da prestigio. ¿Sí? Bien. Entonces, él, como individuo, a través de su accionar, le dio prestigio a su institución, a su colectividad, a su comunidad. Ahora, ustedes cuando eligen escuela para sus hijos, ¿por qué la eligen? ¿Cómo eligen? ¿Cuáles son sus criterios de elección? Porque tiene valores morales, una buena educación, tiene prestigio. Tiene prestigio en todo lo que usted quiere que tenga prestigio. Que sea excelente técnicamente, que tenga valores, con qué persona se va a juntar, todo. Es decir, que la comunidad, usted sabe que va a influir en su hijo. Más allá de lo que usted, ¿por qué? Porque pasa mucho tiempo. Pero también su hijo va a influir en la comunidad. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando iba a un colegio, era un colegio agustiniano, y ellos me decían, miren que si ustedes se mandan alguna con el uniforme del colegio, lo vamos a sancionar aunque no esté en el colegio. Porque dice, claro, están poniendo en juego nuestro prestigio. Entonces nosotros le discutíamos, pero ¿por qué si yo no estoy en el colegio? Yo me quiero mandar a que yo quiera fuera del colegio. Pero sacate el uniforme. Bueno, ¿qué pasa? Es la reciprocidad, porque si yo me porto bien, el prestigio va para el colegio. Ahora, en mi colegio, después de que yo no fui, hubo un caso de abuso en un jardín de un profesor de religión. Entonces, ese accionar concreto desprestigió al colegio. ¿Me explico? Entonces, el accionar concreto de los individuos prestigian o desprestigian la comunidad. Mejoran o no. O la empeoran. Y eso significa que es importante siempre toda participación. Porque aunque nosotros pensemos que no estamos participando de nuestra comunidad. Siempre vamos a participar. Es imposible que no participemos. Lo hacemos. Si pagamos los impuestos bien o no. Si ayudamos a las personas o no las ayudamos. Si solamente hacemos lo que tenemos que hacer y nada más. Si ponemos la música fuerte, si hacemos invivible el barrio, si todo eso tiene un impacto en la sociedad. O sea, lo que yo quiero decir es, el ser, como ser social, siempre va a tener un impacto en el otro. De hecho, nosotros nacemos sociales, porque nacemos en otro. Y dependemos de otro hasta mucho tiempo después. Hasta hoy, hasta como 35 años después de haber vivido. Más o menos. Termina la adolescencia, ahora sí, como a los 35. Andamos por eso. Esa es la problemática. Entonces, saber que el principio de participación es el impacto que yo tengo siempre en todo lugar. Ahora, la pregunta es, ¿esta participación, cómo la entiendo realmente? ¿Entiendo que estoy participando en nuestra sociedad? Aún en el ámbito más íntimo, ¿bien? Aún en el ámbito más íntimo. Porque no es lo mismo que yo llegue y vea un programa de televisión en mi casa, que nadie me moleste, que no es bueno moralmente, por ejemplo, o que me ponga a leer un libro que me cultive, que luego me prepare para lo que viene, para la vida, para lo que sea. O que esté jugando con mi hijo, si no es mi vida privada, nadie se mete. Es cierto que uno tiene esa autonomía, pero todo impacta en la sociedad, eso me sorprende. Si somos mejores, impactará de una mejor manera. Si somos peores, de una peor manera. Entonces,
Reciprocidad. Y si esa sociedad es mejor, yo soy mejor. Por ejemplo, yo voy a Alemania y no tiro un papel. No lo tiro. Porque la sociedad es muy limpia. No, porque te multan. También porque te multan, pero en general uno se cuida más en otros lugares. Uno se cuida más porque dice, no, bueno, pero ¿por qué? Porque se ve, se nota. Ajá, sí. Se nota la sociedad como son cómo es su cultura. Yo manejaba, iba a Chile, entonces cuando estaba ahí, antes que me vaya de acá, migración y todo, bueno, me dice, y acá el pare significa pare. Bueno, gracias. Claro, el pare significa tenés que parar. O sea, no significa si no viene nadie, no. Pare significa pare. Punto. Punto, dice uno ahí que habla de cerveza. Punto. Así. De eso se trata. De las culturas. Entonces yo me hago mejor, en ese sentido me adapto más a la norma. Trato de cumplir la norma que antes no cumplía. ¿Por qué? Porque la sociedad me ha influido. Entonces uno cambia ciertas normas en ese sentido, para mejor y para peor. Porque cuando voy a un lugar donde nada está bien, bueno, si nadie lo hace, claramente, hay México, Argentina, hay muchos lugares donde las cosas funcionan. Y así va. Entonces, hay que ser el primero en empezar a cambiar. Si nosotros no nos consideramos los primeros en empezar a cambiar esto, bueno, estamos en un problema. Bien. Ahora, ¿cuál sería el último de los principios que amalgaman al resto de los principios? ¿Cuál sería el último? Pensé. Pues es el amor. Muy bien. El amor. Y ahí está la diferencia entre el que le tira la botella y el que te da.